Buenas tardes. Hoy, 18 de abril, continuamos el estudio de nuestro compendio de la doctrina secreta de HPB en la página 36 de la edición en PDF, que comprende la escloca 3 de la estancia 2 que comenzamos el domingo pasado. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Bien, esta es Loca 3 de esta segunda estancia, que como vimos la semana pasada, no tiene la negación absoluta nada más de la primera estancia, sino que ya nos hace cuestionamientos sobre dónde están o dónde vamos a decir, se encuentran, etcétera, distintos aspectos de la manifestación. Y las respuestas todavía son que todavía no. Es decir, cambia el tono, nos comunica la impresión de la inminencia de lo que va a comenzarse a expresar. Y ya hace comparaciones entre aquella absoluta seidad en su estado totalmente de nada, que es todo, con las insinuaciones de la polarización que implica el comienzo de la manifestación y el comienzo, por tanto, de las apariencias mayábicas, de que todo ello ya no está en absoluto movimiento o en absoluta inmanifestación, sino que está próxima a expresarse mayábicamente como una pluralidad, aunque tenemos siempre que estar completamente atentos a que nada de ello es que varíe la realidad de la seidad, sino que se empieza a hacer, como si dijéramos, cada vez más inminente el poder apreciar apariencias, el poder entrar en relación con las apariencias que posibilitan la expresión de la ley de evolución, es decir, el funcionamiento del Manvantara, que tiene por este objeto, por ello, el objeto de mostrar a las mónadas y por tanto que la misma seidad a través de las mónadas puedan conocerse a sí mismas, que es en sí lo que es el verdadero fruto de la evolución y del funcionamiento de la ley de evolución, y se hace a través de la inspiración, es decir, del aliento divino que plasma esas condiciones de apariencia para que la evolución pueda tener lugar. Por ello, esta tercera esloca todavía nos dice: la hora no había sonado todavía, el rayo no había destellado aún dentro del germen, que vamos a ver después ese germen, ¿no? Lo que origina. La Matri Padma, la madre loto, aún no se había henchido, pero ya esa Matri Padma está lista para poder emanar a través de esa expresión que se usa de henchirse, que es lo que va a ser ella de origen a la expresión de lo que va a ser el Hiranyagarbha, el huevo del mundo. Pues eso es lo que está, como si dijéramos, aquí, casi ya, pero todavía no se había producido. Tiene dos epígrafes, el A y el B.
el A sobre la primera parte, la hora no había sonado todavía, el rayo no había destellado dentro del germen, y ya lo pone, el rayo nos lo pone entre comillas, el rayo de las tinieblas eternas. No está compartiendo pantalla, Gaspar. No lo comparte, espérese. Ay, no, ¿verdad? Ahora sí, disculpen. Y protesten siempre, porque uno no se da cuenta aquí. Y es que no le había dado al primer botón, como había dejado de compartir porque salió lo de una cosa de Zoom y no el PDF. Disculpen. Bien. Entonces, ese primer inciso nos da esta primera, nos explica más este primer párrafo. Y fíjense, el germen va a ser el punto en el huevo del mundo, que es la aclaración. El germen nada más que es un punto. Recuerden que esa es una de las nociones más difíciles de captar con nuestra mente, pero que se puede llegar a captar totalmente si nosotros penetramos lo que es matemáticamente un punto adimensional. Por ello, pueden haber todos los infinitos puntos que podamos concebir y aún no concebir, pero no ocupan ningún lugar porque no tienen ninguna dimensión mientras están en estado latente. Pero sin embargo, todos son gérmenes de un huevo, es decir, de una manifestación que siempre va a tener esta forma universal ovoide, representado por la materia en su sentido abstracto. Recuerden que mientras está el estado de pralaya absoluto, del pralaya mayor o de los pralayas mayores, pues en ese, vamos a decir, futuro sistema o anterior sistema, porque el pralaya está siempre entre dos manifestaciones. Ya veamos hacia atrás el anterior o el Manvantara siguiente. En su sentido, la materia queda, como si dijéramos, absorta en sí misma, en un espacio abstracto absoluto. Mientras que durante la manifestación, el espacio aparece como un espacio manifestado relativo, con relativas y aparentes modificaciones, que no son la realidad, pero sí que posibilitan, como dije, la manifestación de la evolución dentro del periodo que ese sistema abarque y dentro del plan que él tenga. Recuerden esto también. Pero la palabra punto no debe entenderse como aplicada a ningún punto particular en el espacio. Otro de los errores a veces de los que nada más que lo conciben con la mente y desde el punto de vista materialista. Aunque matemáticamente se sabe que el punto no tiene dimensión y no puede ocupar, por tanto, ningún punto particular en el espacio. Es un punto ideal en la ideación cósmica, puesto que en el centro de cada átomo existe un germen y estos colectivamente constituyen el germen. Como son adimensionales, pues todos conjuntamente es un solo germen, pero considerados todos como un futuro huevo de cada entidad manifestada, pues sí dan lugar a el germen de cada uno y sigue siendo un germen porque no se divide. Es todos los puntos concebibles e inconcebibles, como decía. O más bien, como ningún átomo puede hacerse visible a nuestros ojos físicos, ella lo compara con la pequeñez de un átomo, que ni aún con los más potentes
microscopios puede ser detectado, porque en realidad no pertenecen al átomo físico, aunque haya un átomo relativamente hablando de cada plano. Aquí ella se está refiriendo, como es natural, a los átomos del universo, a los átomos que es como primera expresión de esos puntos aparecen en el ADI, no en el mundo físico. Es decir, que tienen que descender y formar los átomos de cada uno de los otros 6 planos, que son conglomeraciones de ese primer punto ideal del plano ádico, del plano ADI del universo universal. Pues imagínense cómo puede uno tratar de concebir cómo eso puede descender aún a nuestro mundo físico y todavía no ser visible a nuestros ojos ni aún a nuestros actuales aparatos más complejos. La colectividad de todos estos puntos, si el término puede aplicarse a algo que es ilimitado e infinito, fíjense, aún la no correspondencia con esta frase, la colectividad de estos, figúrense, constituye el noúmeno de la materia eterna e indestructible. Noúmeno es verdadera causa de todo fenómeno, o última causa, o último origen de todo fenómeno. Y es por eso, porque ella es una esencia totalmente eterna e indestructible. El Mula Prakriti de la filosofía indostánica. ¿Alguien quería decir algo? Gaspar, por favor, si alguien puede cerrar los micrófonos. Porque sí, ahí, por favor. La señora, sí, él sí está con el micrófono abierto. Se oyen todos los ruidos. Por favor, interfiere mucho en la conferencia. No, lo habíamos pedido al principio. Por favor, revisen que sus micrófonos estén cerrados. Si no, los tenemos que cerrar desde aquí. Sí, entonces tenemos que estar suspendiendo la pantalla compartida. Por favor. Sí, tengan cuidado. Es por Gaspar, porque hay varios abiertos. Sí, ¿sabe? Pero sí, hay que cerrarlos todos. Sí, ¿sabe? No, por favor, cierren todos los micrófonos. Los micrófonos sí hacen feedback. Si siempre sabes hacer en las conferencias. Si sabes hacer coanfitrión y me querés poner coanfitrión, yo voy cerrando a medida que se abren. El problema es que tendría que salir de aquí. Déjame ver. No, entonces no, déjalo. No, para otra vuelta. Le pedimos, por favor, que tengan cuidado y que cierren. Todo el mundo puede cerrar el micrófono a la izquierda de su pantalla, en la parte inferior izquierda está el micrófono, ahí, hasta que aparezca una rayita ¿cómo se llama? Inclinada. Somos todos adultos, no sé por qué hay que repetir y repetir todas las veces. Bien, mija, es que hay quien no lo sabe o llegó tarde y no se fija, y cuando se entra, a veces se entra con el micrófono abierto. No creo que sea algo, es inconsciente. Y tenemos que tener en eso paciencia a los que no saben. Sí, ya sé, Gaspar, pero es que yo sentí a alguien comer, alguien que está haciendo ruido, que se queja. Entonces a mí me perturba lo que tú estás diciendo, porque yo no me puedo concentrar. Estoy escuchando los ruidos yo lo sé, Jimena, que no tengo necesidad de escuchar. Sí, esperemos. Lo que vamos a hacer el próximo domingo cerramos obligatoriamente antes de empezar. Gracias. El error fue mío. El error fue mío. Por eso es que son tantas cosas que yo no doy abasto para muchas a la vez. Bien, el inciso B, que va desde la Matripadma Madreloto, aún no se había henchido, nos dice: una de las figuras simbólicas del poder dual y creador en la naturaleza, materia y fuerza en el plano material, es Padma, el lirio de agua de la India, es decir, el loto. Y nosotros podemos tener, como si dijéramos,
una total idea de su, no total, pero bueno, una más amplia idea de su simbolismo cuando vamos al Oriente en general, y a HPB desde Isis sin velo, que habló del simbolismo del loto universal. Es un símbolo de todo el ocultismo antiguo y de todas las filosofías antiguas de la humanidad. Y por tanto, una de las bases simbólicas del ocultismo de todos los tiempos y de lo más sagrado que ese ocultismo representa. La doctrina de toda la fraternidad de adeptos que han alcanzado la mayor estatura de jerarquía por encima de la humanidad con conciencia individual. Y no solo es sagrado, repito, en el Oriente, en la India, sino en toda y aún en el cristianismo. Es el lirio de agua con el que Gabriel saluda a María en su mano, cuando le avisa del futuro nacimiento del que va a ser el Salvador, ¿no? Reconocido por Occidente, que es el Cristo, como nos le llamamos nosotros. El loto es el producto del calor, fuego, que es lo que vamos a ver en la tercera estancia como el Fohan. Este no es el fuego nuestro físico, sino el elemento fuego de los antiguos, también del ocultismo, y del agua, vapor o éter. Es decir, el agua tiene varias posibilidades de expresión, como agua congelada, hielo, como agua líquida, el agua corriente, como vapor, cuando ya pasa de más de 100 grados el calor con que se le somete, o éter, que es todavía una forma todavía superior a esta expresión, representando el fuego en cada uno de los sistemas filosóficos y religiosos. Al espíritu de la deidad, es decir, es el símbolo del fuego y es en el fondo su primera expresión como espíritu cuando veamos ahora la construcción del cosmos en la estancia tercera, y es principio activo, la inteligencia, la acción constructiva de esa inteligencia. Y por tanto se le denomina masculino por esa actividad, pero no por un sentido de diferenciación que como nosotros la tenemos en la humanidad actual en sexos. Y generador, en el sentido que es lo que activa la manifestación de lo que va a ser ese universo. Y el éter, o el alma de la materia, la luz del fuego, el principio femenino pasivo, es decir, aquel espacio donde ese fuego trabaja, donde ese fuego hace aparecer las modificaciones, del cual han emanado todas las cosas de este universo. Y esta doble función complementaria, porque surgen de la unidad en que ambos aparecen como en este momento todavía, en esta segunda estancia, como no existentes, pero lo que es en su esencia. Y esto es otra de las cosas que siempre existimos. Lo que existe, y lo dijimos ya en 2 o 3 ocasiones, está fuera de su verdadera seidad, de su verdadero ser, en un sentido inmanifestado, total, como posibilidad de toda manifestación. De ahí que el éter o agua sea la madre y el fuego el padre. Pero, repito, nada más que en este sentido simbólico y más allá de toda concepción completamente inferior o física. Esto explica la sentencia: la madre aún no se había henchido. Es decir, no está ya en el proceso de formación de este universo, que es ese huevo de donde surge toda la aparente diversidad.
La forma generalmente es sacrificada a la idea interna o radical en el simbolismo arcaico. Y esto es lo que tenemos que comprender, que es un simbolismo arcaico, pero que no tiene que ver con la forma inferior, ni tiene que ver con las limitaciones inferiores que todavía no se han manifestado y que son aparentes, que nunca son reales, que siempre entrando uno a la propia esencia de uno, al propio ser verdadero, uno descubre que eso no ha cambiado en nada y que todo sigue siendo la misma seidad. La Loka 4 nos dice, su corazón no se había abierto todavía. Ven la insistencia. No, pero todavía está al hacerlo. Su corazón no se había abierto todavía para recibir el rayo único, que es ese rayo que se habló en la tercera Loka, el rayo del destello, que tiene que penetrar el germen para que se convierta en Mantiripalma, madre loto, y se pueda henchir con el huevo, el Hiranyagarbha del universo. Así que para recibir, no se había abierto todavía, para recibir el rayo único y caer después como 3 en 4 en el regazo de Maya. Regazo de Maya. Esa es la forma poética de lo que es la aparente diversidad. 3 en 4 en el regazo de Maya. Es decir, si es un rayo único, va a ser una expresión en la apariencia de dos opuestos, del primer par de opuestos, el padre-madre, y caer después como 3 en 4. 3, la relación entre los dos, y 4, en el espacio donde ese 3 se empieza a relacionar, a interrelacionar. Y todo eso es Maya. Está acunado, está en el regazo de Maya. La ilusión, la apariencia. Maya es el nombre de la madre de Buda, María es el nombre de la madre de Jesús, y así todas estas variantes de Maya son las que representan ese nacimiento inmaculado, impoluto, y que redime a todas las limitaciones que ese mismo Maya se ha encargado de imponer en su fruto, el universo. La sustancia primordial, nos explica ella, no había pasado todavía de su latencia precósmica, ¿ven?, a la objetividad diferenciada. Ni siquiera se había convertido en el protilo invisible para el hombre hasta ahora de la ciencia. Es decir, ni aún en esa prediferenciación inicial que algunos científicos llegaron a concebir, sobre todo Crookes y algunos de los que estaban ya buscando algo más profundo de lo que la ciencia materialista había buscado hasta el momento de la fundación de la sociedad y de toda la publicación del ocultismo de fines del siglo XIX. Pero en cuanto suena la hora y se vuelve receptiva, esa sustancia primordial, a la impresión fojática del pensamiento divino, su inteligencia, que es como un fuego que enseguida, un fuego eléctrico, que va a cambiar la situación aparentemente inexistente de ese cosmos, el logos o aspecto masculino del anima mundi, cuando funciona
esa inteligencia como activa, recuerden, es el logos mismo, el verbo, la palabra, es su acción en ese alaya, en ese espacio totalmente indiferenciado, su corazón se abre. Es decir, a la vez que el Fohat da ese relámpago, que es lo mejor, la mejor idea que podamos tener en algo que hemos experimentado, en ese destello de luz, enseguida el corazón se abre. Y ven cómo lo pone entre comillas, porque es algo interno, es el centro verdadero del espacio y por tanto de cada átomo del espacio, y se tiene que abrir a la luz para que juntos expresen a Maya, el universo manifestado. Se diferencia y los tres, padre, madre e hijo, a un padre madre no estaba actuando, mientras el rayo del padre no fructifica el seno de la madre, pero enseguida que lo fructifica, que es el hijo. Por eso caen tres, se convierten en cuatro cuando ustedes como dijéramos, lo conciben en su relación con todos los aspectos manifestados en ese universo. Ya es 4 y del 4 desenvuelve el 7, como es natural. He aquí el origen del doble misterio de la Trinidad y de la Inmaculada Concepción. Es decir, aunque lamentablemente se hizo en una forma dogmática, ese espacio hay que considerarlo de que sigue siendo inmaculado, que es inmaculado antes de que llegue ese rayo, antes de que ese hijo se manifieste, pero que aún durante toda la manifestación de ese hijo, de ese universo, aunque aparezca que la materia es la que se mancha, la que se contamina, la que no expresa bien el espíritu, todas esas cosas que relativamente tienen cierto valor de enseñanza, no es real, es parte del Maya. Y por ello, aún ligado con estos aspectos aparentemente no útiles o no superiores o que conllevan a la esclavitud, a la materia, etcétera, que todo es relativo nada más que a un estadio de la relación entre la conciencia y sus vehículos, está presente esa Inmaculada Concepción. Otro de los misterios de la antigüedad que lamentablemente las religiones exotéricas han ido degradando e imponiendo irracionalmente, como con los mismos necesidad de un Salvador para reconciliarnos con Dios, etcétera. Toda una serie de errores cuando ya se concibe lo divino como antropomórfico, cuando se deja de concebir la realidad y la utilidad de todas estas expresiones de la vida en la conciencia. Y la conciencia en la materia, perdón. De la relación entre estas dos cosas que no son dos, que siguen siendo una, y que todo sigue estando más allá del Maya, en la misma plenitud del todo. Pero cuando afecta a las conciencias que estamos todavía sin redimirnos a nosotros mismos, que es la única verdadera redención, pero que tiene que ser por nuestro espíritu, simbolizado en ese hijo que surge del Padre-Madre, pues aparece como diferente, aparece como imposible de salir de la prisión, es como una prisión.
en la que nos hemos metido o hemos sido puestos en prisión, de acuerdo a la concepción que cada uno pueda llegar a tener, pero que no es así. Seguimos estando en relación nada más con la seidad. Es lo único que sigue siendo como realidad la seidad, y eso, entrando en nosotros mismos, lo podemos autodescubrir, y es cuando entonces completamos nuestra evolución humana. La más difícil, pero la más necesaria de todos los reinos de la naturaleza. El dogma primero y fundamental del ocultismo es la unidad universal u homogeneidad bajo tres aspectos. Aquí es donde viene cómo se puede mantener esa realidad del ocultismo, de la unidad total. Y fíjense que ellos lo llaman hasta dogma, que es lo que han echado a perder las religiones exotéricas. Sin embargo, hay que decir que es un dogma en el sentido es una verdad total, es una verdad eterna, y no hay nada que la pueda derrotar. Cuando la mente promedio de una humanidad no redimida se confunde y pierde totalmente de posibilidad de concepción, el que la unidad permanece, en que la homogeneidad es la única realidad, tras todas las apariencias que nuestro sentido, la mente de la personalidad, etcétera, nos dan como que no, que todo es diferente, que que estamos separados unos de otros. Todo eso, hermanos, no es nada más que maya. Y les damos a ese maya un poder de realidad que no tiene, porque ella no puede destruir la realidad, la seidad, ni la unidad universal, ni la homogeneidad de nada. Y esto es en lo que consiste el entrar en nosotros mismos, el conocernos a nosotros mismos. Es destruir esta apariencia de diversidad que prevalece en la conciencia humana y en la conciencia, sobre todo, de la personalidad humana, porque aún en la individualidad todavía hay algunos velos que vencer, pero ya no son tan tupidos, que nos hace actuar de la manera incorrecta, en que no logramos encontrar nuestro sendero rápido o directo hacia nuestra propia redención y nuestra propia nuestro propio autodescubrimiento consciente de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Así que esto condujo a una concepción posible de la deidad, la cual, como unidad absoluta, tiene que permanecer por siempre incomprensible para los intelectos finitos. El intelecto es como dijéramos, la resultante o el resultado de nuestra incapacidad de conocernos a nosotros mismos. Y con el intelecto jamás nos conoceremos a nosotros mismos. Tenemos que liberar nuestra actual expresión mental, intelectual, personal, que nunca nos llevará por sí sola, aunque pueda, en vez de actuar negativamente, cooperar en una búsqueda, cuando el intelecto se da cuenta que nunca tiene el todo, que siempre tiene un misterio tras otro. Y cuando nos damos cuenta que el intelecto jamás podrá llegar a develar el último misterio, el ser humano entonces empieza a buscar otros niveles de expresión de su propia inteligencia más allá del intelecto. El intelecto siempre será insuficiente porque pertenece a la personalidad mortal.
Solo la razón superior, solo la razón pura, anhelante de buscar y, como dijéramos, ya con certeza de que puede lograr. Ella sí la puede lograr, la razón superior, la razón pura. Sí puede lograr unirse a la fuente de la sabiduría, a la teosofía, buscando su forma sabiduría divina en griego, que no en el sentido de institución, a la sabiduría divina que sí nos va a liberar de nuestra rueda de nacimientos y muerte, que es lo que en el lenguaje técnico teosófico ya llamamos Budi o Budiatma, porque en realidad lo primero que se necesita es la duada, pero después se completa la triada. El 2 asciende a 3 y se convierte en la sagrada tetráctis, es decir, lo que se produce en el descenso, en la manifestación del inicio, como que lo uno aparece o funciona, vamos a decir, os polariza una duada, padre-madre, que enseguida cae en 3, es decir, da lugar al hijo, y el hijo cae en 4 en el regazo de Maya, y el 4 es lo que llamamos, por ejemplo, en la constitución humana actual, como funciona actualmente, le llamamos el cuaternario inferior. Y la gente dice, no, el 4 es inferior al 3, etcétera, etcétera. Relativamente hablando, sí, mientras nosotros estemos buscando experiencia en el plano de la búsqueda de percepciones, etcétera, es decir, tratando de encontrarnos a nosotros mismos. Pero cuando el ser reasciende, se produce una inversión, o más bien, comprendemos que esto que se ha reflejado como 1 en 2, 2 en 3, 3 en 4, es lo que es un reflejo. Encontramos que si reascendemos buscando a través del 3 el 2 superior, es decir, que a través de mente unida a Buda busquemos el espíritu universal o Atman, es el 3 superior, encontramos la tetráctis sagrada de Pitágoras, que nos lleva a la unidad irreversible y al redescubrimiento de la unidad de donde procedemos, del mismo nivel inmanifestado o el verdadero paranirvana, el paranispana del universo en reposo, en pralaya, de donde ha surgido el universo. Y todo es un retorno a donde nosotros hemos venido. Y por tanto la simbología del 1, el 2, el 3, el 4, cuando se revierte de ese reflejo que produce en la manifestación maya, se vuelve a redescubrir, nos volvemos a redescubrir en nuestra unidad total, que es la de todo el universo. Y entonces que comprenderemos que nunca nos hemos separado de nada ni de nadie. De este modo se repite en la tierra el misterio verificado según los videntes en el plano divino. El Hijo, ¿no? Como lo pone entre comillas, de la Virgen Celestial Inmaculada, o el protilo cósmico no diferenciado, la materia en su infinitud, es decir, la verdadera Virgen espacial. El espacio en sí mismo es totalmente inmaculado y nunca cesa, ni su realidad ni su inmaculada expresión o concepción que surge de ese espacio. Y nace de nuevo en la tierra como hijo de la Eva terrestre, nuestra madre tierra, y se convierte en la humanidad como un total, pasada, presente y futura. Aquí está el misterio también de lo eterno. Aquí está implícito de que el tiempo es tan mayábico como todo lo demás. Y que la humanidad es una sola mónada, una unidad total.
y que no es la que está ahora evolucionando aquí, ni la que evolucionó en la luna, ni la que va a evolucionar en otro sistema. Es la eterna en sí misma. Y todo en ella es la eternidad. En su esencia. Y las experiencias transitorias son nada más que útiles en cada momento presente en que podamos penetrar su esencia. Porque lo único que hay en ese presente es lo eterno. Y la única, como dijéramos, importancia que puede tener ese presente no es que sea un momento entre un pasado y un futuro. Es que ese momento presente lo hagamos lo eterno. Otra vez. Lo recuperemos en el nivel eterno. Y ella añade otra de las grandes que tanto ella trató en Isis sin Velos y que en esta obra nos los da en otra estatura y que nosotros podemos también, sus 4 letras sagradas, el tetragramaton, el cuaternario ese, que inferior puede ser hasta un dios vengativo, cruel, etc., pero que en su origen es esa tetractis pitagórica, lo más sagrado que nos lleva a esta eternidad otra vez, porque nos hace ver la función del Maya. Es decir, descubrimos el Maya y entonces descubrimos que todo eso es la misma unidad. O regresamos conscientemente a redescubrir nuestra unidad. Y por ello es que esa tetractis, ese tetragramaton, las 4 letras que se atribuyen al nombre de Jehová en hebreo, es masculino y femenino. Es decir, no puede dejar de ser lo que es, que no es ni masculino ni femenino. Y manifestado nada más que puede manifestarse como andrógino. O como totalmente aparte de toda vibración sexual cuando está recogido en un pralaya. Y así sucesivamente. Todo a la vez como realidad es lo que es. Y de manifestación, todo lo que tenemos que considerar sus aparentes mayábicas expresiones de acuerdo a lo que estemos enfocando o a la etapa que estemos nosotros desarrollando mientras estemos en la manifestación. Estamos en el arco de descenso hacia nuestra aparente vida separada, o estamos retornando hacia la unidad consciente a través del descubrimiento de lo eterno en nosotros, que va más allá de todo tiempo, que va más allá de ese presente que parece un instante para nuestros cerebros y que sin embargo es lo eterno. Todo esto es lo que podemos nosotros enfocar para mantener nuestra atención. La atención que tiene que ser cada vez más centrada en la realidad y no en relación con el intelecto, con distintos estados mentales, físicos, emocionales, etc. La aparente diversidad tiene que ser trascendida por atención total, irrestricta y plena. Y todo está allí porque nada ha cambiado esencialmente. Solo la manifestación ha proyectado un Maya que surge de la unidad como 2, 3, 4 y ya estamos apresados en Maya. Y de ese 4 inferior lo tenemos que transformar en esa tetractis superior, ascendiendo los reflejos para descubrir dentro de cada reflejo su origen. Y el origen es esa unidad, esa seidad, esa totalidad. Volviendo a lo que ya hablaba, ¿no? Cuando ese Jehová
es masculino y femenino, arriba el Hijo es todo el cosmos, abajo es la humanidad. Es decir, arriba, si estamos en el arco de retorno, la humanidad completa es ese cosmos con K, no la aparente diversidad en el regazo de Maya, en el cosmos con C, y sobre todo en este plano físico. Y continúa, la tríada o triángulo se convierte en la tetractis, el sagrado número pitagórico. ¿Ven? Lo que les decía, si estamos en el arco de reascenso, lo que en el reflejo fue un cuaternario y nos lleva a todos nuestros desastres como ser humano aparentemente separado e incapaz de conocerse a sí mismo, una vez que logre invertir la dirección hacia sí mismo, hacia su centro, que es toda la realidad y que no es un punto adimensional, sino que es el todo nada durante todo el pralaya, pues descubrimos que ese número es el cuadrado perfecto, el sagrado número pitagórico, la tetractis, y un cubo de 6 caras sobre la Tierra. Es decir, visto en la manifestación, es uno de los 5 sólidos platónicos. Recuerden que todos tienen teoremas que Pitágoras enseñó de inscripción en una esfera, o sea, en el huevo sagrado, en el Hiranyagarbha. Pero sobre la Tierra aparece con un cubo de 6 caras. El macroprosopus, la gran faz, macro, grande, prosopus, una faz, una expresión externa o aparentemente externa. El macroprosopus o la gran faz es ahora el microprosopus, la faz menor. O como dicen los cabalistas, el anciano de los días. Cuando se antropomorfiza la idea de esta como diríamos, expresión de la vida divina descendiendo sobre Adam Kadmon. Adam Kadmon, otro de los nombres consideramos bíblicos para y cabalísticos, porque esto viene de la cábala judía antes que llegara a la cábala, a la Biblia publicada, pues es ese símbolo de quien se sirve, ese anciano de los días, descendiendo sobre esta humanidad simbolizada bajo los nombres de Adam Kadmon, se sirve como de vehículo para manifestarse. Queda transformado en el tetragrammatón. Las 4 letras atribuidas al nombre de antiguo en la forma de consonantes de Jehová. Ya claro, a la vez que se le agregan las vocales que los sabios en Masora en el año 70 a.C. le agregaron, pues ¿dónde están? Si son más letras, originalmente las letras consonantes son 4, pero ellas no se pueden pronunciar si no tenemos las vocales. Y esto fue una de las cosas en que, que se usaron para encubrir el ocultismo de los antiguos hebreos y de la Biblia mosaica. Hállase ahora en el regazo de Maya, que es una parte de la frase de la Esloca, la gran ilusión. Y entre él y la realidad tiene la luz astral, es decir, que nos sigue aparentemente impidiendo que nosotros descubramos esta realidad de el origen verdadero de toda la conciencia del universo, ese anciano de los días, etc. Es la luz astral, una de las expresiones más densas del éter o de la casa original. La primera diferenciación en el cosmos con K
que nos sigue manteniendo el Maya. Y esa gran engañadora de los sentidos, ese Maya limitado del hombre, porque ahora son 5, pero aunque lleguen a 7, siempre van a tener límites de uso y de expresión, a menos que el conocimiento por medio de Paramartha Satya, para pronunciarlo mejor, Paramartha, recuerden que estaba uno de los símbolos de el estado de plenitud del Pralaya, y Paramartha Satya es como dijéramos, la verdad que puede venir en nuestro auxilio. Es el verdadero, Paramartha Satya es la verdadera sabiduría, más bien, o verdadero conocimiento superior. Y nos saca entonces, como dijéramos, del regazo de Maya, en que nosotros también, junto con toda la manifestación, estamos sumidos y aparentemente sin posibilidades de podernos redimir de esa ilusión, pero sí, porque ella en su esencia es esa inmaculada concepción del espacio, y nosotros la podemos trascender si entramos en el autoconocimiento, en la búsqueda del verdadero ser en lo más profundo de nosotros. La quinta es loca. Nos quedan minutos, vamos a ver si lo podemos, aunque sea, ver una parte. Los 7 hijos no habían nacido todavía, ¿ven? Que vamos a ver en la tercera, los 7, y los 7 de los 7, el octavo excluido, que ahí va a haber también su misterio que tenemos que atender en esa tercera estancia. Los 7 hijos que van a representar también todos estos 7, los 7 globos de cada sistema planetario, los 7 planetas sagrados de cada sistema solar, y por ahí muchos centenarios. Así que los 7 no habían nacido todavía del tejido de luz. Primero un rayo de luz que se convierte en un tejido. Cuando llegamos a estudiar el camino de retorno, el Nivriti Marga, y cómo un ser humano logra ir más allá de la humanidad, más allá de lo individual, a convertirse en una jerarquía de los protectores de la manifestación, es decir, una jerarquía de la fraternidad de adeptos, en que ya no somos un individuo, sino una jerarquía. Ese adepto, cuando está en la voz del silencio, hay que hacer todas estas uniones para que ustedes vayan haciendo entrelazamiento, que es otro entretejido que tenemos que hacer aquí adentro. Es el tejido de la luz. De un rayo de luz se forma un tejido. El aspirante adepto, para poder plenamente pasar de la vida individual a la expresión de la vida jerárquica, de la jerarquía primero de adeptos, los Dian Chohan, todos los nombres después siguen hasta llegar a un logo, que es una de las grandes jerarquías universales. Cada uno tiene que tejer su Mayavi Rupa, nos dice, para poder permanecer junto a lo que sufre, junto a lo que todavía no se ha redimido. Y hay que hacer un tejido también. Todo esto son frases simbólicas de una sola realidad, hermano. Este tejido que nos dice aquí ahora va a surgir del rayo de luz que Foja va a lanzar en el espacio y va a tejer un tejido de luz manifestada ya. El padre madre Svabhavat era solo tinieblas. Svabhavat todavía no está, o Swabhavat, como se puede pronunciar en la forma tibetana, porque la V se convierte en U en pronunciación. Svabhavat o Swabhavat, porque habría que entonces la otra también mantenerla, por eso es más difícil decir Svabhavat, es más fácil
era solo tinieblas. Y Esbababad estaba en tinieblas. No es que no tenga que surgir de la nada. Esbababad, vamos a ver lo que nos explica ella, tanto aquí un poco y después en la tercera estancia. Todavía era tinieblas. Tinieblas no es que no es, sino que no existe. Es lo que es, pero no existe. Nada más que existe durante el Manvantara. Pero todo es antes y durante, después y así. Porque en lo eterno no hay ninguno de esos tres tiempos. Y esta segunda estancia está narrada según el maya del tiempo. Y por eso pone era, estaba, correcto, ¿no? Y no había nacido. Hay que poner todas estas negativas como en algo que no ha sucedido en un presente. Pero es que todo eso nada más que está en lo eterno. O nada más que es en lo eterno. La doctrina secreta, en las estancias dadas aquí, se ocupa principalmente, si no por completo, de nuestro sistema solar y en especial de nuestra cadena planetaria. Una de las aclaraciones que tenemos que tener en cuenta. Sobre todo en la primera estancia, recuerden que lo hace de una manera que puede ser aplicado al cosmos con K. Y de hecho ella va a hablar al principio, sobre todo de la tercera, de ciertas expresiones que nada más que son aplicables a ese cosmos total o con K. Sobre todo la duración de 311 billones 40 mil millones de años no es nada más que esa referencia a esa totalidad. Pero ya después, lo que ella explique de cada etapa de nuestra manifestación se refiere sobre todo a nuestra cadena planetaria y a nuestro sistema solar, porque nuestro sistema planetario funciona dentro del sistema solar. Y entonces nos aclara los 7 hijos, ¿ven? Por lo tanto, son los creadores de esta última, es decir, de la cadena planetaria. Esta enseñanza será explicada más adelante con mayor amplitud, ver la parte segunda, teogonía de los dioses creadores, que no deben de llamarse creadores porque es una manifestación por emanación, pero se sigue aquí el lenguaje simbólico de las religiones exotéricas para tener mayor punto de apoyo en lo que tenemos en las enseñanzas externas. Svababad o Swababad, la esencia plástica que llena el universo, es la raíz de todas las cosas. Svababad es, por decirlo así, el aspecto budista concreto, porque es exotérico, de la abstracción denominada Mula Prakriti en la filosofía hindú. Es decir, es como la abstracción del espacio, el espacio abstracto. Es el cuerpo del alma y aquello que el éter sería con respecto a Akasa. Es decir, éter ya es un nivel diferencial de la primera diferenciación o espacio acásico todavía indiferenciado o con la primera diferenciación nada más. El éter ya sería una diferenciación posterior de ese Akasa o primera diferenciación en el espacio. Siendo este último Akasa el principio animador del primero. Es decir, Akasa anima el éter y el éter en sus distintas, como si dijéramos, diferenciaciones ulteriores, se convierte en la luz astral, en las inmediaciones de nuestro plano físico. Bueno, sí, pudimos terminar aquí. Lo vamos a dejar entonces en esta página. Déjenme anotarlo para no tener yo mi duda otra vez. Y gracias a los que lo anotaron, José, sobre todo, que siempre es más cuidadoso. Así que el loca 6 de la estancia
2. Oh poderes del amor, os prometemos nuestra fidelidad, sabiendo que solo el amor puede redimir al mundo. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que se esfuerzan por serviros. Invocamos vuestra bendición sobre todos aquellos que están soportando sufrimiento, para que en medio de su dolor puedan percibir que vuestro amor los envuelve aún en medio de su angustia. Vuestra bendición invocamos sobre todos aquellos que están infligiendo sufrimiento, para que en medio de su error puedan ser movidos a retornar a vuestro amor y serviros. Reverencia y gratitud a los grandes seres, guardianes espirituales de la humanidad y a todos sus colaboradores en el mundo entero. Oh vida oculta, que vibras en cada átomo, oh luz oculta, que brillas en cada criatura, oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Aquí terminamos nuestro estudio de este domingo 18 de abril, y el próximo domingo continuaremos en estas mismas ID y clave. Muchas gracias.